Ya tiene fecha para la entrevista en la Embajada de Estados Unidos. ¿Quiere saber qué necesita hacer antes de asistir? En este video se lo explico. Hola, soy la licenciada Ana Calderón de Calderón y González. En nuestra firma nos dedicamos exclusivamente a inmigración. Tenemos oficinas en Chicago y Los Ángeles, pero representamos clientes de todos los estados e incluso en diferentes países. Con nuestros videos buscamos transmitir nuestro conocimiento y experiencia y responder cualquier duda o pregunta que tenga sobre inmigración. Si todavía no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para enterarse cada vez que publicamos un nuevo video. Hoy hablamos de la etapa de la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en su país de origen. Como ya les expliqué antes, pero no está de más recordarlo, el proceso de patrocinar a un familiar comienza con el llenado del formulario I-130, que es la petición de un familiar extranjero. El llenado de este formulario es el primer paso, del cual ya hablamos en un video previo, que les invito a ver si todavía no lo han hecho. El segundo paso se desarrolla en el Centro Nacional de Visas, que anteriormente publicamos un video en el que les explico este proceso. Entonces, una vez completado el segundo paso en el proceso de peticionar a un familiar, el caso es enviado a la Embajada de Estados Unidos del país de origen del beneficiario. Este sería el tercer paso en el proceso. Después que el Centro Nacional de Visa agenda su cita para la entrevista para la visa, el NVC le enviará a usted, a su peticionario y a su agente o abogado, si es que existe uno, un correo electrónico indicando la fecha y hora en que deberá presentarse. La entrevista es el último paso antes de inmigrar a los Estados Unidos. El objetivo de la entrevista es verificar que la relación entre el patrocinador y el beneficiario es válida. Por ejemplo, si es un matrimonio válido y no fraudulento. Una vez que el NVC le envíe su notificación de cita para entrevista, usted deberá llevar a cabo los siguientes pasos antes de la fecha de su entrevista. Primero, deberá agendar y completar el examen médico. El beneficiario debe agendar un examen médico con un doctor autorizado en el país en el que será entrevistado. Este examen debe realizarse por un doctor aprobado por la embajada, también conocido como Panel Physician. Los exámenes médicos realizados por otros doctores no serán aceptados. Usted deberá completar su examen médico y todas las vacunas requeridas antes de la fecha agendada para su cita. En el sitio web de la embajada de su país podrá consultar las instrucciones médicas específicas para cada país. Después de su examen médico, el doctor autorizado por la embajada enviará sus resultados directamente a la embajada o le entregará a usted un sobre sellado. Si el médico le entrega un sobre sellado, es muy importante que no lo abra. Deberá llevar el sobre sellado a su entrevista y entregárselo al oficial consular. Segundo, deberá registrarse para el servicio de mensajería previo a la entrevista. Muchas embajadas y consulados de Estados Unidos, pero no todos, requieren que los solicitantes de visa se registren previamente para los servicios de mensajería y programen una cita para la recolección de huellas. La preinscripción para los servicios de mensajería y la programación de la cita para la recolección de datos biométricos se realiza en línea o online y debe completarse antes de la fecha de la entrevista. La mayoría de las embajadas y consulados de Estados Unidos requieren que los solicitantes de visa se registren para recibir servicios de mensajería para la devolución del pasaporte y visas que se emitirán después de la entrevista. Además, hay algunas embajadas o consulados de Estados Unidos que toman los datos biométricos de los solicitantes en el momento de la entrevista y no requieren que el solicitante haga una cita de recolección de datos biométricos en un centro de asistencia de solicitudes, también conocido como ASC por sus iniciales en inglés. Este sería el caso de Río de Janeiro en Brasil. Usted deberá consultar siempre el sitio web y las instrucciones de la entrevista para determinar si necesitará además programar su cita para la recolección de datos biométricos. Tenga en cuenta que cada consulado tiene requisitos únicos de entrada y seguridad, como por ejemplo si los solicitantes pueden llevar teléfonos celulares a la embajada o consulado. Para determinar los requisitos específicos de la embajada o el consulado de los Estados Unidos donde será entrevistado, visite la página web del consulado estadounidense de su país de origen. Tercero, deberá recolectar los documentos requeridos para la entrevista. Cada solicitante de visa, sin importar su edad, deberá presentar ciertos documentos durante la entrevista. Entre otros, se debe presentar fotografías, el original
o copia certificada de todos los documentos civiles presentados al Centro Nacional de Visa y documentos financieros del peticionario y de cualquier otro patrocinador económico. Si no lleva todos los documentos necesarios, el oficial consular no podrá completar el procesamiento de su visa. Si eso pasa, tendrá que recaudar los elementos faltantes y proveerlos a la embajada, y es posible que tenga que acudir a entrevistas adicionales. No presentar todos los documentos necesarios puede retrasar la expedición de su visa.